tiene el mérito de acompañar no solo estos 30 años de la historia de España en Europa, sino la vocación europea, europeísta, solo se puede ir construyendo formando el capital humano, y no es pequeño mérito. Así que yo tengo alguna dificultad esta tarde. Dificultad número uno piensa que va a estar con los alumnos y por tanto, no voy a cambiar la intervención, ni siquiera voy a hacer eso de una lección inaugural, sino unas reflexiones. Y por tanto, tiene la voluntad de decir lo que piensa de la manera más clara y espontánea posible, pues cambia el escenario, incluso en la entrada. Ya los periodistas me preguntaban ¿qué va a decir ahí dentro? Es que no piensa asistir. Y dice, sí, pero ¿qué va a decir? Veo que las cámaras están por aquí. Me recordaba a Manolo Fraga saliendo de un debate de esos de 14 horas en el Parlamento, que un periodista lo abordó en el pasillo y le dijo, don Manuel, ¿me quiere hacer un resumen de su intervención? Y Fraga, con ese carácter que tenía apropiado para ser embajador en Gran Bretaña, como lo fue durante unos años, le contestó, yo ya he dicho lo que tenía que decir, su trabajo es resumirlo. Así que no voy a hacer eso, tampoco de verdad voy a hacer una lección inaugural, voy a hacer algunas reflexiones. Maximiliano, yo veo que la gente tiene mucha preocupación, yo también estoy preocupado. Por ejemplo, soy optimista con España. ¿Optimista con España se puede ser hoy? Pues sí. Sí, España es un país muy fuerte, mucho más fuerte. Ese espacio público que compartimos desde 1517, que a veces le llamamos Estado-Nación, quiero recordar que sobre todo el Estado español era una definición que se acuñó y se defendió mucho durante el régimen de Franco. Y ahora se utiliza de manera, parece mentira, con la misma terminología, pero una dirección que pareciera ser la misma o la contraria. O sea, España es un espacio público compartido fuerte, con un perímetro geográfico más allá de la aventura transpirenaica aragonesa de 1200, que es el mismo de 1517, se dice pronto. ¿Cómo podrían decir 1492? No, 1517. El aragonés Fernando terminó por resolverlo después de la muerte de Isabel. Y así estamos. Y hemos pasado por muchos avatares históricos. ¿Es una nación? Sí. ¿Es una nación de naciones? Depende si lo que son otras naciones reconocen que es una nación o no. Todo esto es un debate que a veces tiene un componente nominalista. ¿Qué es lo que me anima? Y no voy a hablar de eso hoy, como naturalmente, como es natural. Me anima que España es mucho más fuerte que los españoles creen que es, no solo los políticos. Es una gran nación. Yo, a veces me da un poco de miedo decirlo con pecho de lata imperial, porque somos una gran nación respecto de otras más pequeñas y pequeña respecto de otras más grandes. Por tanto, somos una nación de tipo medio, ni tan pequeña como para que no se la tenga en cuenta, ni tan grande para que le dé miedo a nadie. Y así es como tenemos que jugar nuestras cartas, defender nuestros intereses y confiar. Lo estamos pasando mal, hay mucho. No sé en qué curva del camino derrapó el coche y se salió. Pero de nuevo, ha pasado muchas veces en la historia, por tanto, de nuevo nos estamos preguntando esta cosa. ¿Y qué somos? ¿Y para dónde vamos? Pero el sustrato de esa realidad española es muy sólido, muy fuerte. Lo que hace falta es acortar el sufrimiento que produce un tiempo de despiste y, permítanme decirles, de banalidad. Por lo tanto, intentemos recuperar el sentido de la orientación para saber que somos lo que somos desde hace muchos años, seguiremos siéndolo, y que uno de los anclas, las anclas de seguridad de lo que somos, es que el Pirineo es una barrera
montañosa, pero no es una barrera identitaria, cultural, ni de pertenencia. Por tanto, no pasa nada. Digo, no pasa nada, están pasando muchas cosas. Entonces, en esta situación en la que me pone además Maximiliano con su reflexión un poco angustiada, ¿no?, que puede uno compartir, todo lo que voy a decir, de todo lo que voy a decir no pueden deducir, qué tragedia, que yo tengo una visión pesimista de la realidad europea por muchos problemas que tengamos. Ni siquiera de la española, aunque no voy a hablar de España. Pero sí tengo que aclararles que voy a hablar en mi nombre. Por tanto, no voy a comprometer a nadie. Hace 20 años que salí del gobierno, 20 años. O que me echaron, que me salí. Sale. O va a hacerlo muy pronto. Y eran casi 14 años, no 12. Ojalá hubiera salido el 94 y hubiera sido más razonable. Pero fue en el 96. Sí, da igual, ¿no? Yo, algunas veces lo digo en público, hasta yo estaba harto de mí mismo, imagino que los españoles lo estarían mucho más. Bueno, ya han pasado 20 años y por tanto, me siento con la responsabilidad, me he sentido siempre, pero no tengo responsabilidad institucional, no quiero comprometer a nadie, ni quiero que nadie se moleste con mis reflexiones, sea quien sea, pero necesito tener libertad para decir que me preocupa. Porque, he dicho, una de nuestros anclas de seguridad es esa pertenencia histórica a Europa, esa cosa, entre otras, orteguiana, Madariaga, tantos, ¿no? Europa la solución, no el problema, toda esta reflexión histórica que nos ha acompañado. Y me duele, después de 30 años, oír las cosas que oigo, que no tienen mucha importancia, por lo menos no crean escándalo, porque seguramente no la tienen. Si nos pide Europa que aceptemos 17.000 refugiados, lo aceptaremos. Bueno, estamos esperando que Francia nos diga qué quiere de nosotros. Yo tengo una visión distinta. Europa somos nosotros, no nos pide. Europa no es una abstracción, no es una nueva Roma a la que podamos acudir para que el emperador nos diga cómo se arreglan las peleas de los súbditos. Échanos una mano que no nos ponemos de acuerdo. Nosotros somos parte de esa realidad. Incluso me duele, Javier, cuando se dice que cedemos soberanía. Vamos a ver, la construcción europea es un proceso de cesión de soberanía para compartirla. Ahora, si alguien la cede y no tiene la voluntad, el coraje y la inteligencia de compartirla, es su responsabilidad, no es la de Europa. O sea, nosotros cedemos soberanía para compartir soberanía. No cedemos soberanía a nadie. Ni a Angela Merkel, que es lo que cree la mayoría de la gente, ni a una abstracción que se llama Bruselas. No. Ponemos en común algunos desafíos. Por cierto, tendremos que poner en común algunos más, por lo que me oirán después, pero para compartirlo, no para que nos digan otros lo que tenemos que hacer. Bien, entonces yo no voy a dedicar mucho tiempo, de verdad, a contarles cómo pasó y las peleas que hicimos. Leí el otro día un trabajito que había hecho Juan Antonio Yáñez y Ángel Viña, se llama Un tiempo de atrevimiento. Parece que estaban utilizando una frase que debí decir allá por 88 o así, pero es verdad que hubo un tiempo que era un tiempo de atrevimiento, está bien definido, y que hubo una especie de galopada europea entre el 85 y el 95, y pues, atravesando nada menos que el inmenso valle de la caída del rompeaguas, de la caída del muro de Berlín y la liberación de tantos países del paraíso comunista del que nadie quería salir y de estas cosas. Pues, había cambiado radicalmente la realidad y en 10 años hubo una verdadera galopada en la construcción europea. Entonces nosotros peleamos mucho para entrar,
Debo decir que era un mérito compartido de una política de consenso. Recuerdo a un senador muy de derecha, es decir, a la derecha del PP, pero muy de derecha y muy simpático, que decía, hombre, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que hayamos firmado el tratado de adhesión? Pues claro que estamos de acuerdo. Me da rabia que lo hayas hecho tú, que lo hayas firmado tú. Y no, hombre, no, porque Leopoldo Calvo Sotelo me dice, hombre, nosotros hicimos la parte más importante, ya a ti te quedó rematarlo. Bueno, como saben todos los que hayan negociado, aparte de que estaba la cuarta parte negociada, pero da igual cuál es el porcentaje, es una tontería. En todo proceso de negociación, lo que no tiene muchos obstáculos se va aparcando. Y teníamos, ¿cuánto eran, Juan Antonio? ¿20 cuántos capítulos de negociación? Es que, no me quiero equivocar, porque después me riñe Juan Antonio Áñez, es que no eran 21, sino 23 o lo que sea. Bueno, a 20 y tantos capítulos. Pero da igual, no era el número de capítulos. Es que normalmente en un proceso de negociación compleja como ese, atravesado por circunstancias que mejor la leen, porque eso ya está todo por escrito, yo puedo dialogar con eso y contar anécdotas a veces muy sabrosas de cuáles eran los obstáculos y cómo los íbamos superando. Lo cierto es que se avanza rápido en lo que no contradice los intereses de los demás y empieza a frenarse en lo que contradice intereses de los demás. Como siempre, toda cola de negociación es lo más difícil, es el final. Pues claro, para el final se va dejando lo más difícil, que es lo que le decía a Calvo Sotelo. Pero había una voluntad de consenso, y de consenso serio, en estos temas, y así se votó en el Parlamento español, etc. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Conmemorar, decía antes Maximiliano. Yo le decía a los periodistas al entrar, por mi parte, conmemorar y celebrar. Y como verán a continuación, soy muy crítico con el comportamiento de la Unión Europea, por tanto, con nosotros mismos. Y empiezo por decir con nosotros mismos, creo que este mes hay elecciones y estoy seguro, me he enterado, pero estoy seguro de que de Europa se va a hablar de lo justo para atrás, nada. Sigue siendo una especie de realidad que nos resulta ajena. Y somos nosotros cada vez más interdependientes. Las decisiones no se toman aquí, en ningún país. Aquí se toman parte de la decisión, pero allí se codecide. Oigo a pocos líderes políticos, comprendo que no se lleva. En este mundo de la globalización y de la interdependencia, a mí me crea una satisfacción especial oír, por ejemplo, al expresidente chileno Ricardo Lagos decir, bueno, estos años hemos tenido un crecimiento muy bueno del 4,5% al 5%, que está muy bien. Dice, yo debo reconocer que al menos el 3,5 puntos se deben a causas con las que yo no tengo nada que ver como gobernante. Pues que compren más cobre los chinos y no sé cuánto y no sé qué, pues la verdad es que no depende de mí, no soy capaz de convencerlo. Cambia la circunstancia. Claro, el valor, tener la capacidad de decirle a la gente, oiga, si las cosas van bien dependen de mí y si van mal, ¿a qué culpable busco? ¿En el pasado o en el lateral? Bueno, digamos, lo más dramático es España no roba y bueno, después se descubre que tanto no era la cosa o que era al revés o no sé qué. Pero bueno, entonces, yo estoy conmemorando y celebrando. Estamos pasando por una mala época europea con muchos desafíos y me centraré en los principales de ahora. Pero incluso equivocándonos coyuntural y estructuralmente en la lucha contra la crisis financiera y económica derivada de la financiera, utilizo la terminología de Helmut Schmidt, que acaba de ser citado y que acaba de morir, porque la crisis no ha sido económica, ha sido una implosión del sistema financiero que ha arrastrado, lógicamente, un proceso de recesión global, y bien que lo sabemos, pues hemos tenido fallos coyunturales y fallos estructurales, pero con eso, con la gran presión de los flujos migratorios que son ahora fundamentalmente de refugio y de asilo político. Y después, me paro un momento, y después, con la amenaza del terrorismo yihadista, que por Dios no confundamos
porque tan víctimas son el 99,99% de los refugiados de ese terrorismo como cualquiera de nosotros. Bueno, no hay que confundirlo, pero sin confundirlo se mezclan. Por tanto, Europa tiene un desafío por delante. Con todo ese desafío, con todo lo que hemos pasado de crisis, con todas esas dificultades, fuera hace mucho más frío. Y por eso no se van, sino que vienen millones de personas a tocar las fronteras de esto que tanto nos disgusta y que con tanta facilidad utilizamos de chivo expiatorio de nuestras propias incapacidades. La culpa la tiene Bruselas, la culpa la tiene la Troika, que decían los líderes de Syriza. Así que no negociaremos con la Troika, negocian con los mismos tres, pero no se llaman Troika. Espérese, ¿es teatro o es algo más profundo? Porque no se puede, no. Y creo que tenían bastante razón los griegos, pero creo que la pierden por la no responsabilidad, el ejercicio de no responsabilidad. Es decir, oiga, como no estoy de acuerdo con esa oferta última de negociación, la someto a referéndum. Y efectivamente se somete a referéndum y el pueblo le da la razón al gobierno. Esto es lo que dice el pueblo griego. Vuelven a la mesa de negociación, me van a permitir relajarlo un poco, si no se hace muy tenso. Y en la mesa de negociación ya no tienen la oferta anterior. Ya tienen lo que dicen en el mercado de nuestra tierra, Juan Antonio, ahora lo que tienen es cuarto y mitad. Ya no está la oferta completa, ya es cuarto y mitad. Bueno, y después del cuarto y mitad, el líder que ha ganado el referéndum, y creo además que a pesar de toda la aventura, al final eso es un ejercicio de responsabilidad, va al Parlamento para que los partidarios de acordar con la Unión Europea le ayuden a sacar adelante el acuerdo con la Unión Europea, que era mucho peor que el que había rechazado en referéndum, y además convoca elecciones para decirle a los griegos, esto es lo que hay. Es verdad que lo sometí al referéndum, pero es que no tenía ninguna otra salida. Me fui para Moscú y hacía más frío, allí no me echaban una mano, que es lo que hacen muchos. Por tanto, esto es lo que hay. Bueno, total. Conmemorar y celebrar. Yo celebro que estemos en la Unión Europea. No lo atribuyan a nadie, ninguna persona. Yo negocié con dureza, transformamos el proceso de negociación. También ha dicho Maximiliano que defendí los intereses de España. Hay un secreto, claro que los defendí, era mi obligación. Y los defendí en los fondos de cohesión. Desde que entramos en el Acta Única ya participamos con el desarrollo de fondos estructurales. Naturalmente que defendí los intereses de España. Pero mi convicción europeísta iba acompañada de la siguiente reflexión, que por lo que me acaban de oír, todavía hoy sigue siendo verdad para mí, que es lo que le va bien a Europa, nos va bien a nosotros. A veces la contradicción inmediata puede aparecer, pero lo que le va bien a Europa termina por irnos bien a nosotros. No lo que le va bien a un socio europeo, sino a la Europa de la Unión. Y por eso siempre he trabajado por la Unión. Es decir, la unión bancaria, ¿a quién le va bien? Por cierto, a nosotros, que nos han castigado especialmente con una vigilancia, a lo mejor no la hemos merecido, pero no más que otros, y nos han sometido a muchos test de estrés que parecían de striptease. Y yo no he visto en estos test a la banca alemana. Y como no lo he visto, y a lo mejor deberían haber pasado, pues ahora vemos lo que vemos ahí. Por tanto, veamos. Esa es mi visión europeísta. Negociar con dureza, sin duda. Aprendí una cosa fantástica. El tratado es de adhesión.
Y ya que se ha citado a Moscú, incluso se ha citado antes, el tratado es de adhesión, como su propio nombre indica, las reglas de juego están establecidas y uno se adhiere y se adapta a esas reglas de juego. Y los que están dentro, pues naturalmente tienen mucho más poder que uno. Y salvo mis amigos los polacos, todo el mundo comprende que es España o el país correspondiente el que entra en la Unión, no la Unión la que entra en Polonia o en tu país, ¿no? Es al revés, la adhesión. Pero, mis amigos los polacos jugaban con la ventaja de que el Papa era polaco y creían que la adhesión era de la Unión Europea a Polonia. Y lo hicieron bien. Bueno, esto, por tanto, aprendí una cosa de Margaret Thatcher. Presten atención siempre a lo que estén oyendo o escuchando, porque si se tiene curiosidad y atención, uno aprende, independientemente de que esté de acuerdo o no en la línea, aprende de todo el mundo, hay que estar atento. Y lo aprendí en un apartado especial que tenían los británicos en su embajada en Moscú, creo que fue allá por el 84, 85, he dicho yo el 84, Juan Antonio, el 85. Pero no sé por qué era el 84, porque estábamos en Moscú por algunos de esos viajes que había que hacer para asistir a los funerales de Chernenka, era el pobrecito, bueno, de la nomenclatura soviética que se iba muriendo, ustedes eran muy mayores, ¿no? Y les tocaba, como me tocará a mí, en 3 telediarios más tarde, y se iban, ahí iban las criaturas muriendo y allí íbamos, digamos, a verlos en la Plaza Roja, por el Cristal, y a rendir homenaje a ese rollo. Bueno, allí encontré a Margaret Thatcher y yo estaba en conversaciones bilaterales con los distintos jefes de gobierno para intentar acelerar el proceso de adhesión que ya había pedido Adolfo Suárez 6 años antes, ¿no? Y en la embajada, todas las embajadas tenían un local estanco, protegido, insonorizado y tal, pero la británica más, y con Margaret Thatcher mucho más. Bueno, Margaret Thatcher creía todavía, 3 años después de la llegada de Gorbachov, en ese desfile le impresionaba el paso de la oca de los coroneles, desfile por la Plaza Roja de coroneles, que normalmente ya, si es coronel, pues debe tener una poco vocación de barriguita y esto. Y ella los veía desfilar al paso de la oca y los veía atravesando el Canal de la Mancha al paso de la oca. Así que quería que se renovaran los misiles de corto alcance y todo. Bueno, ahí me reuní con ella, empecé a discutir sobre las dificultades para acabar la negociación del tratado y me dice, mira, es muy desequilibrada la conversación, porque tú te sabes todos los puntos del dossier, que es tu obligación. Yo solo me sé lo que afecta a Gran Bretaña. Y ya nuestro representante ahí dice, ahora, déjame que te dé un consejo. Así, era muy aguerrida, no hace falta que lo diga. Dice, mira, hay 2 negociaciones. Una para firmar la adhesión y otras cuando estás sentado en la mesa. Imagínense, es fantástico. Dice, ¿es que no vas a cumplir el tratado? Claro que sí, pero nos pusieron los periodos de transición que nos pusieron, por eso había algunas quejas aquí. Los que quisieron, dicen, bueno, libertad de movimiento de personas, ¿se van a venir todos los españoles para acá? No, todos empezaron a volver. Ahora tenemos un flujo migratorio negativo. Por tanto, 6 años de transición para no sé cuántas políticas y para la libertad de movimiento de personas muchos más. Después se arregló y en el 92 se revirtió ese plazo absolutamente injustificado y discriminatorio. O sea, que era verdad que se negociaba desde dentro. Y eso también lo hicimos. Y lo hicimos seriamente y con esa convicción, vamos a ver, todos somos europeos, pero hay europeos europeístas, hay euroescépticos y hay europeos antieuropeos. No estoy hablando de España, o sea, hay españoles antiespañoles, pero siguen siendo españoles, ¿qué remedio les queda? Españoles euroescépticos y todo. Es normal, esto es así. A mí lo que más me preocupa de toda Europa, es el nacimiento de los nacionalismos, el renacer de los nacionalismos irredentos de memoria tan nefasta. Por tanto,
de nuevo estamos, querido Juan Antonio, en un tiempo o frente a desafíos que exigen un tiempo de atrevimiento, que es lo que quiero dedicar a esta parte de la reflexión. Y también, como decía la entrada, ¿de qué va a hablar usted? Decían los periodistas, yo no estaba muy seguro de lo que iba a hablar, depende de la cara que le viera a ustedes, pues digo, creo que voy a hablar de los desafíos de Europa. Entonces, quiero darles mi posición, es solo mi posición. Creo que Europa se ha equivocado al enfrentar la crisis financiera y económica, se ha equivocado en las políticas coyunturales por exceso de austeridad y ninguna política anticíclica. Yo no presumo de ser un revolucionario, sino un pragmático, pero mucho menos soy un revolú. Hay mucho revolú. Por tanto, digo, no quiero que se compare usted con lo que está haciendo el señor Maduro para acabar en el menor plazo posible con la economía de su país y con la seguridad y con todo lo demás. No. Quiero que mire lo que está haciendo Estados Unidos para enfrentar la crisis. Es allí donde empezó. Es allí donde estalló con más fuerza. El Lehman Brothers no está Frankfurt. Por tanto, han enfrentado la crisis coyunturalmente y estructuralmente con más inteligencia que Europa. La han enfrentado con un modelo ideológicamente de izquierda. No se trata de eso, simplemente más inteligente. Han hecho políticas anticíclicas, han recuperado muy pronto el crecimiento, tienen mejor nivel de empleo que cuando empezó la crisis. No estoy haciendo cifras comparativas, ustedes las van comparando ya en su cabeza. Y les importa medir la superación o no de la crisis por las tasas de empleo. La política de la Reserva Federal no cambia. Y además dicen con firmeza, mientras que no bajemos del 6% de desempleo, no vamos a aflojar en la política monetaria. Bueno. Por tanto, han hecho políticas coyunturales completamente diferentes a las que ha hecho la Unión Europea. Hay países como España, no solo España, pero en fin, como España, que perdieron el margen de maniobra muy rápidamente para hacer políticas anticíclicas. Se intentaron, pero se perdió el margen de maniobra muy rápidamente. ¿Y qué significa perder el margen de maniobra? Hombre, que cuando el déficit se te va al 8, al 10%, pues no puedes seguir haciendo políticas anticíclicas si no mejora y es imposible los ingresos. Y hemos tenido algunas desgracias complementarias, porque como la política monetaria y cambiaria, y por tanto no la decide el Banco Central Europeo, cosa con la que estoy de acuerdo, nuestra única variable de ajuste, la única, como en otros países de la Unión, pero nosotros mucho más gravemente, tenemos el doble de la tasa de desempleo de Portugal y crecemos más que Portugal, 1,5 puntos más que Portugal. Crecemos la mitad, un poco menos de la mitad que Irlanda, país de rescate pleno, digo, por situarnos en la verdad. Pero tenemos una tasa de desempleo que no nos permite decir que la crisis está atrás y que no sé qué hemos hecho. Hemos hecho lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es utilizar, yo creo que dramáticamente, la variable de ajuste del empleo con devaluación del salario, precarización del empleo e incremento del paro. A esto nos ha obligado la política de austeridad. ¿Se podría haber hecho algo distinto? En España, con matices, se podría haber hecho algo distinto. Habría que tener mucho valor y mucho consenso. En Europa, sin duda. Alemania podía estar negociando crecimientos salariales desde hace 4 o 5 años, teniendo en cuenta todos los superávits que tiene y tirando de la demanda europea. Sin duda. ¿Se ha planteado eso en serio en la mesa del Consejo Europeo, que es donde se decide? Pues no lo decide Europa, que no se sabe lo que es. No, esa pelea no se ha dado. Por cierto, yo lo puse en el informe sobre el futuro de Europa que me encargaron en 2008, lo presenté en 2010, era bastante legible, no eran 2.500 folios de informe, eran 37 o 38, con una parte de eso que se va ahora, nos han enseñado los banqueros, una parte del informe llaman el documento ejecutivo, son 7 u 8 folios, se lee muy rápidamente,
proponiendo medidas anticíclicas y reformas estructurales. Es un esfuerzo que me encargaron los 27 países de la Unión, que como tantos otros es un esfuerzo que conduce a la melancolía, que es como se llama el cajón de los papeles que no se leen en la Unión, aunque se encargue. Y eso sí es una crítica a la Unión, no por mi papel, sino por los 1000 papeles que se hacen y que no llegan. Por tanto, no me lo estoy inventando a toro pasado. Ya lo propuse entonces, como antes le decía, entre otras, a Trinidad Jiménez, propuse cómo habría que tratar, a mi juicio, el tema de las hipotecas con periodos de carencia de 5 años para que se pagaran intereses y los bancos no tuvieran que dar por fallidos los créditos al tercer impago y nos viéramos en la avalancha en la que nos hemos visto. La última de las medidas posibles es la dación en pago, como tantas y tantas cosas para enfrentar, como les decía al principio, situaciones difíciles. Pero es que también hemos fallado en las políticas estructurales. Y hemos fallado en las políticas estructurales y yo soy uno de los responsables de la firma del Tratado de la Unión Económica y Monetaria. Y se ha desarrollado una unión monetaria y no una unión económica. Y, por tanto, la convergencia de las políticas económicas que estaban en la Agenda de Lisboa del 2000 no se desarrollaron y, sobre todo, no se obligó a nadie a desarrollar una convergencia económica y fiscal. Y cuando vino la crisis financiera, estalló la Unión Europea por lo que se llamaban choques asimétricos. España era el mejor alumno del Tratado de Estabilidad, con Irlanda, por cierto, superávit presupuestario, Alemania déficit, deuda pública al 37%, Alemania el 80%. Bueno, si era todo lo que pedía el Tratado de Estabilidad, pero el Tratado de Estabilidad solo tenía una visión monetaria y no una visión de convergencia económica y de políticas fiscales. Bueno, eso hay que hacerlo, y lo tiene que hacer Europa. Ahora, frente a una crisis en una región con $37.000 per cápita en media o 36.000, la capacidad de aguante y de sufrimiento, como es todo relativo, es mayor que si se cae una economía con $5.000 o $6.000, pues se destruye, ¿no? Entonces estamos aguantando un sufrimiento, a mi juicio, con un coste excesivo e innecesario, pero lo podemos aguantar. Es decir, Europa puede enfocar la lucha contra la crisis económica sin tomar las decisiones coyunturales y estructurales convenientes, y con la ayuda en los últimos 2 años de Draghi, del Banco Central Europeo, al que se oponen los banqueros alemanes, por lo menos los banqueros centrales alemanes. Pero viene advirtiendo con razón, solo la política monetaria no resuelve este tema. Tiene que haber una política de los Estados miembros. Sigue sin haberla. Pero aún así, vamos caminando, parece que estamos superando la crisis, y cuando digo parece, créanme, parece. No sé si mi tocayo Felipe Benjumea está tan de acuerdo, pero parece. Estamos en la cola, estamos mejorando, pero tenemos desafíos por delante muy serios. Pero después tenemos otro problema, el de los refugiados, y el tercer problema, el de la amenaza del terrorismo yihadista. Pero así como podemos sortear por la esquina, por el entorno, la crisis económica y financiera, por mucho que nos haga sufrir, les aseguro que esa crisis, en su doble dimensión de refugio y asilo por una parte y por otra parte de amenaza de terrorismo yihadista, esa no la podemos sortear. Esa la tenemos encima y la tenemos que enfrentar. Y la tenemos que enfrentar lo más unidos posible y con inteligencia táctica y estratégica en serio. Y ahora estoy hablando del tema del terrorismo internacional, pero antes diré una palabra sobre la oleada de refugiados. Verán, estamos discutiendo cómo se reparten 160 o 170.000. Hay más de 800.000 ya dentro de la frontera europea. Hay 2,5 millones en Turquía. Y creo que Erdogan, con 3.000 millones de euros
no se va a conformar para aguantar 2,5 millones de refugiados, ni tiene por qué. No creo que va a cerrar la frontera con Siria o con Irak, o que vaya a cerrar el paso a los refugiados que huyen de Afganistán, porque al mismo tiempo que salen las tropas occidentales, el personal, como no es tonto, saben que el vacío que dejen las tropas occidentales lo van a llenar los señores de la guerra y los talibanes y los que creen que hay otra manera de vivir y que parece bastante mejor que Europa, están ya de camino por centenares de miles. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra con un trasfondo religioso, con una fanatización increíble, que está tocando a Oriente Medio, un poco más allá de Oriente Medio, que está tocando al norte de África y que está penetrando por el África subsahariana. Estamos hablando de una guerra que empezó hace tiempo, con distintas manifestaciones, y que ahora focalizamos por esta cosa que tenemos tan mediática de ver esa foto, ahora focalizamos en el que se llama el Estado Islámico, que es el primo hermano de Al-Qaeda, que de pronto descubre que puede ser atractivo no ser líder de un movimiento que se dedica a extender el terror, sino ser califa y crear un Estado, pero no un Estado en un territorio concreto, sino en un territorio tan inconcreto como puede expandirse por todo el mundo árabe o por todo el mundo árabe musulmán. Por tanto, pero ya tienen un poder en tierra establecido al que llaman Estado. Bueno, entonces nosotros tenemos un debate sobre cuántos refugiados y cómo se van a repartir. Bueno, pues creo que ya se han repartido de los que estaban discutiendo, creo que se han repartido 35 ya. ¿No? Pero tenemos a 6 millones de sirios fuera de sus hogares. Perdónenme que les diga. Y algunos de esos, muchos de esos millones de sirios tienen 32 o 33 años. Están casados o casadas. Tienen 3 hijos. Se van de su país porque no quieren que los maten. Y les aseguro que no se van a quedar en campos de refugiados el resto de su vida. Aunque se suponga que estamos en condiciones de mejorar las condiciones de vida del campo refugiado con una tienda más impermeabilizada o con una pequeña asistencia sanitaria ambulatoria o con una escuelita donde puedan ir los niños. Porque ninguno de nosotros estaría dispuesto a soportar ese destino de futuro a nuestros hijos. Y serán de verdad, y son ingenieros informáticos, uno, otro, en fin, y otros campesinos. Un ingeniero informático no. A ese ingeniero informático de esa familia le ha tocado en el reparto que se va a Cuenca. Ya han llegado los primeros por aquí. Y se va a Cuenca. ¿Qué va a hacer? Mejor en Cuenca que en un campo refugiado en el Líbano, ¿no? Pero cuando llega a Cuenca, su paisano de Frankfurt le dice, oye, aquí hay un trabajo para informáticos que se paga muy bien. Y en Cuenca tenemos unos pocos de universitarios que hicieron informática y que no encuentran trabajo. ¿Qué hacemos con esa criatura y con el Tratado de Schengen? Les pongo un ejemplo concreto por respeto a mi amigo García Márquez, porque creo que el relato o la anécdota les puede llevar más a la categoría del desafío que tenemos que una explicación abstracta. Así que tenemos un desafío de unos pocos, de millones de seres humanos huyendo de algo más que la pobreza, que decía el otro día el Papa Francisco, huyendo de la muerte, del fanatismo y de la falta de futuro. Pues tenemos ese problema. Y el problema va a durar. Y me cuesta trabajo oír a los responsables políticos decir que quieren destruir nuestro modo de vida, nuestra civilización y nuestras libertades, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque los terroristas quieren también destruir eso. Pero antes de destruir eso, ya están destruyendo
su propia civilización y su propia cultura desde un fanatismo exterminador. Que nosotros soportamos atentados terribles, pero miren a los pobres tunecinos que quieren sacar la cabeza y le dan una tras otra, o a los egipcios, da igual, o a los libaneses en Beirut, y así un largo infinito que no podemos olvidar para no confundirnos. ¿Por qué? Parte optimista de esta reflexión de la lucha contra ese tipo de terrorismo. La democracia es mucho más fuerte para combatir ese terrorismo que cualquier forma de autoritarismo. Y como nos están impregnando de lo contrario, estamos bastante mal orientados. No es una democracia Egipto hoy. Y tiene un frente en el Sinaí que no puede controlar, y es el que más le preocupa, porque al lado está Israel, tiene obligaciones que cumplir, porque tiene que desplazar fuerza al frente libio. Y es que Libia ha dejado de existir. Bueno, no ha dejado de existir, pero está como hace siglo y medio, con 730 tribus, de las cuales hay 3 tribus principales, y eso es lo que hay ahora sobre el territorio, más Al-Qaeda, el ISIL, el Magreb Islámico, no sé cuánto, no sé qué, más petróleo. Porque antes había arena, hay petróleo. O sea que estamos en una situación en la que solo me gustaría decir, ¿por qué digo esto? Al final me voy a volver el Al Gore de la lucha contra el terrorismo y el del cambio climático. No quiero alarmar. Lo que quiero decir es que Europa tiene que decirle a los ciudadanos, esto va a ser largo. Somos más fuertes que nadie para combatir esto de verdad, como amenaza terrorismo. Pero va a ser largo y vamos a sufrir y tenemos que estar preparados para esa lucha, sin renunciar a lo que somos, al contrario, afirmando lo que somos. Pero tenemos que tener una política que diferencie lo que está pasando en Siria e Irak. Mire, en los días en que estamos hablando de los bombardeos a Siria, a Raqqa, ya en Raqqa no queda nada. Hay bastantes bombardeos, quiero decir. Por tanto, todavía nos quedan algún tiempo, pero ahora oiremos decir pronto qué es lo que está pasando en Irak. Porque para los señores estos del Daesh, de desplazarse de un lado a otro, no, decía un buen amigo intelectual francés, Lévy, que no. La debilidad de ese llamado Estado Islámico es que no tiene capacidad militar y tal. La capacidad militar la heredaron de la Guardia Republicana de Saddam Hussein, y no porque fueran fanáticos terroristas, no eran nada, sino porque los dejaron supuestamente sin empleo. Pues supuestamente no, porque esta gente encuentran empleo. Digamos, el grupo de élite, no hablo de todo el ejército, eran los más preparados de Oriente Medio. Y alguien decidió, con una inteligencia digna de mejor causa, que lo mejor era disolverlos y mandarlos al paro. Pues no están en el paro, están en el Estado Mayor del Daesh. Entonces, o somos capaces de comprenderlos como europeos, repito, como europeos, y de diferenciar que hay un problema de guerra, de un problema que está ligado, de acción terrorista, y que contra el terrorismo no se combate como se combate tomando una colina o bombardeando, que se combate con coordinación de inteligencia, con coordinación policial, con coordinación judicial y con creciente confianza entre los servicios. Cosa que es difícil de construir. Y con una estrategia que trate de ayudar a resolver el problema de fondo, pero diciendo con claridad que va a durar, no que vamos a ganar. Pero eso es decir que vamos a ganar pasado mañana, no es verdad. Hemos estado 50 años luchando contra ETA. ¿Me oyen bien? 50. Por tanto, no engañemos a nadie. Nosotros tendríamos que saber de qué va esto. Imagínense por lo que supone eso comparado con lo otro. Por tanto, vamos a ver. Yo creo que hay que ser absolutamente solidarios con Francia, porque creo que hay que ser solidarios con España. A ver si me entienden.
Y todos tenemos que ser solidarios con todos nosotros, porque a todos nos puede pasar. Por tanto, hay que hacer una política europea. Pero hacer una política europea no puede consistir, y lamento decirlo, para quien lo diga, bueno, a ver lo que nos piden. Espérese, sentémonos en una mesa. Seamos capaces de discutir cómo se combate esto, qué estrategia se define, porque espero que no se vuelva a cometer el error, por muchas emociones que se tengan, de mandar tropas de tierra a Siria, a Irak, a Afganistán, a Libia, que no, digo, estoy hablando como debe hablar alguien con responsabilidad política, no apelando a las emociones, ni a las cajas y a las voces, cosas repugnantes, no, apelando a la inteligencia de no incurrir en los errores que se han cometido. ¿Eso significa que se pueda resolver con ataques aéreos? Para nada. No hay una sola guerra que no se haya resuelto con un combate en tierra. Pero si el combate en tierra para derrotar a alguien que quiere acabar con la estabilidad de todos los países árabes y musulmanes no lo hacen los países afectados, no tenemos solución. Cada vez que un occidental mate a uno que nosotros consideramos y que tenemos las pruebas de que es un terrorista, estamos creando 500 más. Ahora, si un árabe agredido mata al agresor, no estamos creando más que justicia, que es lo que pasó con la reacción de Jordania cuando asesinaron a su piloto. Por tanto, tenemos que tener claro, se puede hacer, será difícil, pero se puede. Ya comprendo, y no me voy a extender mucho, porque si no estaría toda la noche aquí, la complejidad que tiene ponerse de acuerdo con Putin en que tenemos un enemigo común y al mismo tiempo aceptar que no respeta la integridad territorial de Ucrania y que ahora tenemos otro lío, Putin, Turquía, por el derribo de un avión, si ha entrado 6 segundos o no en el espacio aéreo de Turquía, si ha bombardeado al Estado Islámico o a lo que le ha pedido su amigo el Assad. Y lo curioso es que nos necesitamos, y necesitamos resolver nuestros problemas de vecindad. ¿Está más amenazado París que Moscú? Les aseguro que no, entre otras cosas porque Moscú tiene en el Cáucaso unas pocas de repúblicas identitariamente musulmanas, la propia Federación Rusa. Bueno, total, quiero decir, tenemos que tener una estrategia diferenciando claramente lo que es la lucha contra el terrorismo, que no es una declaración de guerra, aunque se haga emotivamente, que es algo mucho más complejo. Hombre, antes cité a ETA. ETA se ha llamado siempre ETA militar, porque era lo que le convenía, ETA militar. Y la más suave era ETA político-militar, para tener una vertiente política. Pero los otros creían que estaban luchando contra el ejército español y contra el Estado español, como decían, y dicen ahora otros. Por tanto, necesitamos una estrategia. Y además necesitamos una estrategia en serio para el tratamiento de los refugiados. Verá, Angela Merkel ha sido indiscutida e indiscutible en Alemania en los últimos 12 o 13 años. Indiscutida. O sea, montó en tal y no había ningún alemán que le pudiera plantear una duda sobre Angela Merkel. Y es la que ha condicionado en serio con la política de austeridad hasta el límite, no sé cuánto, no sé qué tal. Bueno, el primer gesto que ha tenido, que también es muy alemán, hay que reconocerlo, porque tiene parte de romanticismo, que ha sido el gesto con los refugiados, la ha herido, puede que políticamente de muerte, porque se han vuelto en contra los suyos. No Gabriel, no los suyos. Sus propios compañeros de partido de formación, una parte de la opinión pública. Y es un problema serio el de la opinión pública para ese tratamiento. Formalmente Europa de aquí a 2000, lo que conocemos como la Unión Europea de aquí a 2050, necesitarían 20 millones de personas más
pero no hay la menor capacidad de acogida inteligente. Yo estuve en Alemania con esta fase de mi vida en la que estoy, que es el miedo, ¿no? Que antes le decía a los alumnos de Dios nos libre del Día de las Alabanzas, un premio ahí, Cultura Europea, 25 años de la reunificación, también Maximiliano lo citaba, en Dresde, maravillosa ciudad reconstruida después de una destrucción sistemática en la Segunda Guerra Mundial. No hay un 1% de extranjeros y el movimiento anti-extranjeros más fuerte que es Pegida, donde no hay extranjeros. Pero las mayores resistencias, hablo de opinión pública, las mayores resistencias se están produciendo en los países del este. Pero es que en la propia Alemania el gesto universalista con espíritu europeo de Merkel, que me ha reconciliado con ella después, hay que ya trasladarlo a la realidad, le puede costar su carrera política. Y ahora sería bueno recordarle que a Kohl le costó su carrera política abandonar el marco para aceptar el euro. Y se la jugó por convicción. Pero bueno, Helmut está muy grave, que tiene todo mi respeto y mi admiración y conexiones mucho más profundas que las que pueden ser partidarias, mucho más. Por tanto, Helmut era capaz de jugársela, lo tenía claro. Y lo tenía claro diciendo, nunca más una Europa alemana. Siempre lucharé por una Alemania europea. Así que lo mismo que dije al principio con España, dice, ¿en qué momento nos salimos de la curva y empezamos a preguntarnos otra vez, como en los últimos 200 años, quiénes somos, para dónde vamos, qué está pasando, qué problema tenemos con Cataluña? Tenemos un problema con España. Y además Cataluña tiene un problema consigo mismo. Lo estamos viendo estos días. Es que no parece política, parece un vodevil. Falta de respeto a la ciudadanía, más allá de las posiciones de unos y de otros. Pero nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver, que es un problema con España. Saber cuál es nuestro proyecto y qué sentido de orientación le damos. Y para no volver a repetir lo que nos diga Europa, somos Europa. Yo me he hartado de decidir durante 10 años. Terminaré contándoles una anécdota, que no sé si todavía es oportuno contarla. Nosotros teníamos un enlace en el Elíseo y en la Cancillería alemana. Enlace que tenía la Cancillería alemana y el Elíseo en Madrid. A partir del segundo o tercer año de nuestra incorporación a la Unión Europea. ¿Para qué servía ese enlace? Que no está en ningún tratado. Para que cada vez que se reunía el Consejo Europeo, normalmente cada 6 meses, tuviéramos una coordinación estrecha entre Mitterrand, Helmut Kohl y yo mismo. Y eso lo mantuvimos. Obviamente, cuando se enteraron los italianos, con razón, yo quiero estar en la pomada, lo mantuvimos coordinándolos con Jacques Delors. Y como ocurre en todas las dinámicas de grupos humanos, cuando había 3 de acuerdo y el presidente de la comisión conocía cuáles eran las propuestas suyas que se iban a aceptar, la máquina que se ponía en marcha era imparable. O muy difícil. Decíamos, ya estamos de acuerdo en 100, pues vamos a conseguir 80. Pero es que si no preparamos acuerdos para 100, sino para 5, conseguimos menos 20. Y en esas estamos, Por tanto, lo único que quiero decir es que me entristece que perdamos presencia y relevancia, porque yo no pretendía, que es un pequeño gesto, porque ahora hemos perdido con el tiempo mucha más relevancia, yo no pretendía que se mantuvieran esos enlaces, porque si hay puestos de confianza son esos. Lo que pretendía es que se mantuviera el enlace, porque era conveniente para Europa y para España, pero no se consideró conveniente. Ya han pasado 20 años. Jamás se me ha ocurrido contarlo. Ahora os los cuento. Así empieza la fiesta.
Era más conveniente coordinar con Washington y con Londres. Para mí no. Y vea que con Washington llegué a llevarme bien. E incluso dejó de ser América Latina el patio trasero del que no se podía hablar. Así que estamos con ese triple desafío en Europa. ¿Sabe cuál es la ventaja del desafío? No es por su gravedad, porque no se puede eludir. No nos podemos escapar del desafío. Esta Europa, que es de varias velocidades, incluso de círculos que ni siquiera son concéntricos, sino que son tangenciales uno respecto de otro, tiene que encontrar un núcleo de 6, 8 o 10 países decididos a enfrentar el desafío de la lucha contra el terrorismo fanatizante, que por cierto tiene 1000 años. La lucha suní-chií tiene 1000 años y ya a Averroes le costó morir hace 900 y pico años, morir en Marruecos, porque fue expulsado del califato de Córdoba por los fanáticos. Les parecía unos decadentes y fue expulsado y murió en el exilio. Por tanto, tiene 1000 años. Tiene raíces muy profundas y hay que combatirlos también ideológicamente, en el sentido más noble de la palabra ideología, no en el más banal. Hay que combatirlos policialmente, hay que saber cómo se articula una defensa del territorio, de la integridad territorial de los estados agredidos por el nuevo Estado Islámico, y hay que ver cómo se combate ideológicamente para que muchos de los muchachos y muchachas que se fanatizan en 15 días comprendan que no saben nada del Islam, que eso no tiene nada que ver con el Islam y que han pasado en muchas ocasiones de ser rateros de calle o vendedores de pequeñas dosis de droga a ser héroes en Siria, volviendo a Europa y haciendo lo que ha pasado en París. Es nuestro problema, el de todos. Y hay que empezar a decirle a los ciudadanos la verdad y lo que va a durar y definir una estrategia. Definir una estrategia entre todos. No a ver lo que nos piden o lo que nos dicen. Nosotros tenemos que decir. Por cierto, el peor atentado de Europa lo soportamos nosotros, el peor. Y la mayor experiencia europea, la lucha contra el terrorismo, aquí en este país. O sea, algo tenemos que contar. Esto como va de anécdotas, Francia cambió cuando el Servicio de Inteligencia y la Guardia Civil encontraron el plan para... El primero encontramos, después encontramos al del rey, no sé cuánto, el plan de ETA para asesinarme, con los mapitas esos que hacían y los recorridos y tal. Y entonces el viejo Mitterrand, cuando le dan el papel, dice, ¿cómo? Todavía en ese momento, cuando descubren eso, no lo creían. Todavía había esa confusión, a veces interesada, de Movimiento Nacional de Liberación, decía el señor Aznar después allí en Perú. Y entonces, como dicen mis amigos mexicanos, entonces le cayó el 20. Dice, ¿cómo es posible que quieren matarte a ti? Digo, a mí, al rey, y al que se ponga por delante. Te lo he explicado por activa y por pasiva. ¿Qué crees que es esto? Ahí empieza con dureza la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, tenemos mucho que ofrecer y que dar. No más de lo que somos. No tenemos que sacar pecho de lata en nada. Podemos ofrecer lo que somos y lo que tenemos, pero ofrecerlo de buena fe y explicárselo a los españoles que lo van a entender. Digan lo que digan unos y otros. Hay muchos que quieren de buena fe declararle la paz al mundo. Yo también. Yo también le quiero declarar la paz a todo el mundo. Pero quiero tener aliados por si alguno no se lo cree y me ataca. Es solo eso. Es muy fácil. Gracias. Buenas noches.